Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares en M2. Hoy vamos a resolver el examen EVAO de Física de junio de 2023 de la Comunidad de Canarias, la opción A. Comencemos. Bien, como nos dicen aquí, este ejercicio 1 de este examen es de Física Moderna. Nos dicen, considere la siguiente reacción nuclear. Nos la dan y nos piden que determinemos en primer lugar el valor de la energía y qué tipo de reacción nuclear es. Vale. Bueno, pues para empezar vamos a contestar a la preguntita, ¿qué tipo de reacción nuclear es? Si nos fijamos aquí tenemos dos núcleos que se fusionan en otro. Por lo tanto, esto es una reacción, vamos a ir apuntándolo por aquí, reacción de fusión. Un momentito. Reacción de fusión. Porque se están uniendo dos núcleos. Unión de núcleos, vamos a ponerlo aquí, para justificar mejor. Tengan en cuenta que en EVAO, cuanto más justifiquen, mejor. Bien, también nos piden el valor de la energía liberada. Vamos a poner la famosa formulita de Einstein, que nos dice que la energía será la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. En este caso, será la diferencia de masa entre los núcleos por la velocidad de la luz al cuadrado. Así que primero tenemos que calcular esa diferencia de masa. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta las masas, la suma de las masas, que no se entiende bien, sigma, de las masas de los reactivos, menos la de los productos. El enunciado nos da también los datos, así que vamos a buscar por aquí la masa de los reactivos. Aquí tenemos las dos, sería que esto es 2,0141, ese cero nos lo vamos a ahorrar, más 3,01605, y esto le vamos a restar la suma de la masa de los productos, que serían, aquí tenemos el helio 4,0026 más la masa del neutrón, que es 1 más 0,0866. Bien, unidades de masa atómica, ¿vale? Este resultado nos da 0,01889 Vale, pues vamos a pasar esto a kilogramos. ¿Con qué? Con este cambio de unidad que tenemos aquí, la equivalencia. Justo nos la da el enunciado. A ver, no lo encuentro aquí, donde podemos expresar que 0,01889 por 1,66054 por 10 elevado a menos 27 para pasar esto a kilogramos. Ahora esta masa, este resultado, que es 3,137 por 10 elevado a menos 29, son kilogramos. Y ya como lo tenemos en unidad del sistema internacional, podemos utilizarlo en nuestra formulita. Sustituimos aquí 3,137 por 10 elevado a menos 29 por la velocidad de la luz al cuadrado, que sabemos que es, bueno, si no lo sabemos lo tenemos aquí en los datos, esto no es un menos, un por, 3 por 10 elevado a 8 y todo al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado. Resolvemos y esto nos da 2,82 por 10 elevado a menos 12 unidades de energía julios. Bien, ya hemos respondido a este apartado. Hemos dicho qué tipo de reacción tenemos, fusión, y esta es la energía liberada. Vamos a por el apartado B. Nos dicen la longitud de onda de Broglie asociada al neutrón si se mueve a 200 metros por segundo. Bien, tenemos aquí la velocidad a la que se mueve. Entonces vamos a tener en cuenta la fórmula de la longitud de onda. La longitud de onda es igual a esta constante. También nos la dan aquí, h, partido de m por v. Solo tenemos que sustituir. H es 6,626 por 10 elevado a menos 34. Y esto dividido entre la masa
del neutrón. Ténganlo muy en cuenta, la masa de neutrón nos la daban aquí. Es 1,00866 y ojo, vamos a pasarlo a kilogramos con la equivalencia que nos dieron. Tenemos que utilizar esto en unidades del sistema internacional. Pues entonces sería por 1,66054. Esto sería la masa en kilogramos del neutrón, pero nos falta la velocidad y la velocidad nos decían que era 200 metros por segundo. No hay que cambiar las unidades, son perfectas. 200. Y esto nos da 1,97 por 10 elevado a menos 9 metros. Tenemos ya la longitud de onda asociada a este neutrón. Bien, vamos a por el apartado C. Nos dicen, el neutrón es acelerado hasta que alcanza una velocidad de 0,6 c, velocidad de la luz. ¿Cuánto ha variado su masa? Bien, vamos a ver. Entonces, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es esta formulita. La masa será igual a m sub 0 partido de la raíz de 1 menos la velocidad que lleve la partícula del neutrón al cuadrado partido de c al cuadrado. ¿Vale? Vamos a sustituir, sería m sub 0 partido de 1 menos, y aquí todo al cuadrado sería 0,6 veces c al cuadrado, que es la velocidad que nos estaban diciendo que llevaba el neutrón acelerado. Y todo esto dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Resolvemos esto y nos sale que, tengan en cuenta que el cuadrado, cuando se lo demos el 0,6, se convertirá en un 0,36 y la c al cuadrado se irá con la c al cuadrado de abajo. Así que m sub 0 partido de la raíz de 1 menos 0,36 c al cuadrado partido de c al cuadrado. Simplemente hemos dado el cuadrado, esto se va con esto, y este resultado de esta operación nos da 1,25 veces m sub 0. Por lo tanto, la masa de neutrón, la masa ha variado de nuestro neutrón, ¿vale? Perdón, ha variado en 0,25 veces la que era. Perdón. ¿Vale? Si es 1,25 es lo que era y 0,25 veces más. Vamos a pasarlo, aunque no nos lo piden, ¿vale? Solo nos piden cuánto ha variado, esto sería la variación que ha tenido, pero vamos a expresarla teniendo en cuenta que sabemos que la masa del neutrón es esta, 1,00866. Esto nos da que la masa del neutrón ha variado en 0,25216 unidades de masa atómica. Y con esto tendríamos terminado este último apartado de este ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Sabemos que este ejercicio es del bloque de física moderna. Nos dicen que sobre la superficie de un cátodo de cesio incide luz de 300 nanómetros de longitud de onda. Si se emiten electrones con una velocidad de 9,07 por 10 elevado a 5 metros por segundo, calcule. Bien, está clarísimo que este ejercicio va de efecto fotoeléctrico. Vamos a ver el apartado A, que es lo que nos piden. Dice la energía de la radiación incidente. Y sabemos que la energía es igual a H por F, por la frecuencia. Y también sabemos que la longitud de onda de la luz es igual a la velocidad de la luz partido por la frecuencia umbral de esa luz, esta frecuencia de aquí. Entonces podemos despejar la frecuencia de la fórmula de la longitud de onda, obteniendo que la frecuencia será igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda de la luz. Ahora ya podemos sustituir aquí, ponemos h por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda de la luz. Y ahora ya sustituimos por los valores. H es igual a 6,626 por 10 elevado a menos 34 por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8, y todo esto dividido por la longitud de onda de la luz, que nos decían que eran 300 nanómetros. La equivalencia de los nanos sería
por 10 elevado a menos 9. Así que para que esto esté en metros, tenemos que multiplicar los 300 por 10 elevado a menos 9. Hacemos los cálculos y nos sale que este valor, esta energía es de 6,63 por 10 elevado a menos 19 julios, unidades de energía. Julios. Vamos a por el apartado B. Nos piden cuál es la frecuencia umbral del cesio, del metal sobre el que está incidiendo esta luz. Vamos a poner aquí la fórmula del efecto fotoeléctrico, que nos dice que la energía del fotón es igual a el trabajo de extracción del material más la energía cinética. Entonces, de aquí podemos despejar el trabajo de extracción. Nos queda que el trabajo de extracción es igual a la energía del fotón menos la energía cinética que le hemos pasado restando al otro lado. Sustituimos aquí. Sabemos que la energía del fotón es h por la frecuencia de esa luz, y esto menos la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, vamos a sustituir por los valores que conocemos. Sabíamos que la energía del fotón, que es h por la frecuencia de la luz, la habíamos obtenido anteriormente. Así que eso es 6,63 por 10 elevado a menos 19. Ya tenemos la energía del fotón, menos un medio de la masa. La masa sería, la tenemos aquí en los datos, 9,11 por 10 elevado a menos 31, y todo esto por la velocidad que nos dijeron que era 9,07, la velocidad de los electrones emitidos, por 10 elevado a 5 y todo al cuadrado. Y esto nos da que este trabajo de extracción es de 2,88 por 10 elevado a menos 19 julios. Bien, del trabajo de extracción es de donde vamos a despejar nuestra frecuencia umbral. El trabajo de extracción del material será h por la frecuencia umbral. Entonces, despejamos frecuencia umbral y nos sale que es el trabajo de extracción dividido entre h. Sustituimos, sabíamos que el trabajo de extracción es 2,88 por 10 elevado a menos 19 partido de h, que es 6,626 por 10 elevado a menos 34. Resolvemos y nos sale que la frecuencia umbral del cesio es de 4,35 por 10 elevado a menos 14 hercios, que es la unidad de la frecuencia. Ya tendríamos este apartado terminado. Bien, nos piden en el apartado C la diferencia de potencial necesaria para frenar completamente los electrones emitidos. Y seguro que ya todos se conocen esta fórmula que dice que la energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a la energía potencial, que es Q por la diferencia de potencial. Esto viene de tener en cuenta que la energía mecánica se conserva. De ahí sale que la energía cinética es igual que Q por la diferencia de potencial. Bueno, no necesitamos saberlo, nos quedamos con esta fórmula. De aquí es de donde vamos a despejar nuestra diferencia de potencial. Quedaría a este lado la masa, un momento, aquí, la masa por la velocidad al cuadrado. Pasamos dividiendo con este 2 la carga y nos queda que esto es la diferencia de la energía, perdón, la diferencia del potencial eléctrico. Entonces, vamos a sustituir por aquí la masa, o sea, los electrones emitidos, 9,11 por 10 elevado a menos 36. Esto hay que multiplicarlo por la velocidad de esos electrones emitidos al cuadrado, que era un dato del problema, que es 9,07 por 10 elevado a 5, y todo esto al cuadrado, y dividimos todo por 2 y por la carga del electrón, siendo el electrón es negativa, 1,602 por 10 elevado a menos 19.
Resolvemos y nos sale que esa diferencia de potencial es menos 2,34 por 10 elevado a menos 19 voltios, unidad de potencial eléctrico. Y ya tendríamos terminado este apartado. ¿Qué quiere decir esta solución? Bueno, esto quiere decir que los electrones frenan con la disminución de potencial. Vamos a colocarlo por aquí. Bien, y con esto ya tendríamos el final del problema. Veamos, aquí tenemos que nos dicen que este es el bloque de óptica, el ejercicio 3. Se coloca un objeto de 3 centímetros de altura a 75 centímetros de una lente de menos 2 dioptrías. Bien, 8 centímetros de altura del objeto, por lo tanto, esto va a ser I. A 75 centímetros de una lente, siempre se colocan a la izquierda, así que esto será S, la distancia a la que está el objeto de la lente, pero como es a la izquierda de la lente, pues menos 75 centímetros. Y las dioptrías son la potencia de la lente, menos 2 dioptrías. Apartado A, calcule la distancia focal de la lente e indique, razonando su respuesta, si la lente es convergente o divergente. Bien, ya desde el principio, con el dato que nos dan de la potencia, que es menos 2, sabemos que la lente es divergente. Una lente divergente nos dará una distancia focal de esta lente negativa. Estará a la izquierda de la lente. Vamos a verlo con los cálculos. Sabemos que la potencia de la lente es igual a 1 partido de f'. Por lo tanto, de aquí podemos despejar lo que nos están pidiendo, que es la distancia focal de la lente, f'. Despejamos, f' es igual a 1 partido de la potencia. Sustituimos, 1 partido de menos 2 es menos 0,5. Las unidades que nos dan utilizando esta fórmula con la potencia son metros. Y como la vamos a tener que utilizar, seguro, pues la vamos a pasar a centímetros. Menos 50 centímetros. Este menos, como decíamos antes, nos confirma que está a la izquierda de la lente. Bien, el apartado A terminado. Hemos justificado que la lente es divergente y hemos obtenido la distancia focal. Vamos al apartado B. Nos piden calcule la posición a la que se formará la imagen del objeto. Eso sería la posición a la que se formará la imagen, sería S'. También el tamaño de la imagen, el tamaño de la imagen va a ser I', y su aumento lateral. Este es el símbolo con el que representamos el aumento lateral. Vamos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues la fórmula de las lentes delgadas, donde nos dicen que 1 partido de f' es igual a 1 partido de s' menos 1 partido de s. Vamos a sustituir los valores que conocemos. 1 partido f' es menos 50, que lo acabamos de obtener. Esto es igual a 1 partido de s' que nos lo están pidiendo. Menos 1 partido de s. S nos la daban menos 75 centímetros. Menos 75. Bien, vamos a despejar por aquí. Vamos a pasar esta fracción, que menos con menos es más, y pasándola al otro lado quedaría negativa. 1 partido de menos 50 menos 1 partido de 75. Y esto es igual a 1 partido de s'. Bien, vamos a resolver esta fracción. Nos da menos 1, perdón, la operación de estas dos fracciones, esta resta, menos 1 partido de 30 es igual a 1 partido de s'. Invertimos las fracciones y obtenemos que s' es igual a menos 30 centímetros. Ya tenemos calculada la posición a la que se formará la imagen. Siguiente. Nos piden el aumento lateral y el tamaño. Vamos a ver el aumento lateral. Tenemos en cuenta esta fórmula. I', la relación entre I' e I es igual a S' partido de S, que es igual al aumento lateral. Vamos a quedarnos con esta última parte para el aumento lateral. Así que el aumento lateral es S' partido de S, es decir,
menos 30 partido de menos 75. Resolvemos y nos sale que el aumento lateral es 0,4. Bien, siguiente. El último que nos falta, el tamaño de la imagen, I'. Vamos a coger la parte de esta fórmula, pero I' partido de I es igual al aumento. Es lo más sencillo que podemos hacer ahora mismo con los datos que ya tenemos calculados. Porque de aquí podemos despejar I hacia el otro lado. Entonces nos sale que el aumento por I va a ser el tamaño de nuestra imagen. Sustituimos, sabemos que el aumento que lo habíamos calculado es 0,4 y lo multiplicamos por I, que era 8 centímetros. Eran parte de los datos del problema. Esto nos da 3,2 centímetros. Bien, ya hemos resuelto el apartado B. Vámonos a por el apartado C. Nos dicen, dibuje el trazado de rayos y describa las características de la imagen. Bien, vamos a poner primero el esquemita de la lente divergente y una pequeña guía de cómo se trazan los rayos. Aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos nuestro eje, tenemos nuestra lente divergente, tenemos nuestro objeto, tenemos la distancia a la que está colocado el objeto y las distancias focales. Recuerden que esta va a la izquierda en el caso de las divergentes. Vamos a empezar a trazar los rayos, que aquí tenemos el orden y cómo son. El primero, que pase por el centro óptico y sin desviarse. Vamos allá. Aquí lo tenemos. El siguiente, que pasa por el foco objeto y sale paralelo al eje. Vamos allá. Pasa por el foco objeto, pero al pasar por la lente tendría que salir paralelo al eje. Entonces trazamos la proyección hacia atrás desde ese punto. Ya estaría. Aquí se han cruzado el verde y el azul. Vamos a por el último. Llega a la lente paralelo al eje. Desde el objeto tiene que llegar a la lente paralelo al eje. Vamos allá. Y se tiene que desviar para pasar por el foco de la imagen. Esto sería esta inclinación, pero claro, tendríamos que alargarlo hacia atrás y entonces ya pasaría por el foco de la imagen. Y donde se han cruzado nuestros tres rayos, o más bien sus prolongaciones, es donde aparece nuestra imagen. Vamos a ponerle el nombre también y vamos a marcar la distancia a la que está la imagen de la lente. Con esto ya tendríamos trazado dibujado nuestro trazado de rayos. Y esto, ¿qué conclusiones sacamos? Bueno, pues que la imagen que sale es una imagen virtual que es menor y que es derecha, está de pie, es más pequeña que lo que es el objeto y está a la izquierda de la lente, es virtual. Bien, con esto ya tendríamos este apartado completo y con él nuestro ejercicio. Bien, estamos en el bloque de óptica, en el ejercicio 4, nos dicen que un objeto luminoso de 3 centímetros de altura está situado a 2 metros de distancia de una pantalla. Ojo, esto es muy importante. Entre el objeto y la pantalla sobre la que se va a proyectar la imagen hay 2 metros. Es la distancia total entre lo que es el objeto y la pantalla, con la lente en medio. Para eso tenemos que tener en cuenta que será la suma de S' más S en términos de valor absoluto. Tengan en cuenta que S es negativo. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente delgada de distancia focal desconocida. Bien. De tal manera que se produce sobre la pantalla una imagen de 12 centímetros de altura. Fíjense, el objeto era 3 centímetros y la imagen es mayor que el propio objeto. Esto es muy importante. Vamos a por los apartados. Nos piden que indiquemos la naturaleza de la lente y el tipo de imagen producida. Y además que realicemos la construcción del diagrama de rayos. Vamos allá. Primero vamos a ver qué tipo de lente tenemos. Bien, la lente es convergente, ya que si queremos que la imagen se proyecte en la pantalla, esto solamente pasará en lentes convergentes, ya que las lentes divergentes crean imágenes virtuales que no se recogerían en la pantalla. Vale, primera parte del apartado hecha. Vamos a por la construcción de del diagrama de rayos. Bien, aquí tenemos ya nuestro eje, tenemos la lente convergente y tenemos los pasitos para trazar los tres rayos. Tengan en cuenta una cosa que ya lo habíamos comentado que era muy importante, que la imagen es mayor que el propio objeto. Para eso el objeto tiene que estar colocado a una distancia mayor
que el foco, pero menor que 2 veces el foco, ya que en lentes convergentes, si el objeto estuviera por detrás de 2 veces el foco, si fuera mayor a 2 veces el foco la distancia entre el objeto y la lente, en ese caso la imagen sería menor y esta imagen es mayor. Si lo colocáramos justo sobre 2 veces f, la imagen proyectada sería igual y por delante de 2 veces f, es decir, a una distancia menor que 2 veces f, entonces la imagen será mayor. Muy, muy importante. Ah, detalle, si lo colocáramos justo aquí sobre el foco, la imagen no se proyectaría sobre la pantalla. Es el caso en el que las lentes convergentes no forman imagen. Bien, vamos a nuestro caso en concreto. Vamos a empezar a trazar nuestros rayos. El primero, el que pasa por el centro óptico sin desviarse. Vamos. Bien, aquí lo tenemos. Siguiente, el que pasa por el foco objeto y sale paralelo al eje. Pasa por el foco objeto y sale paralelo. Se han cruzado aquí. Con estos dos rayos ya podríamos trazar la imagen. Pero vamos a por el último. Y aquí tenemos el que llega a la lente paralelo al eje, pero se desvía para pasar por el foco imagen. Aquí donde se han cruzado nuestros tres rayos es donde aparecerá nuestra imagen. Y aquí la tenemos. Invertida, muy importante. Vamos a colocar S', aquí está, y ahora lo único que nos queda es decir cómo es la imagen. Bueno, pues la imagen ya sabíamos que era mayor, sabemos que es invertida y sabemos que es real. Bien, con esto ya tendríamos nuestro primer apartado. Vámonos a por el siguiente. Calcule el aumento lateral y las posiciones del objeto y de la imagen. Bueno, vamos a colocar las formulitas que nos van a servir para esto. El aumento lateral es igual a I' partido de I, que también es igual a S' partido de S. De aquí vamos a usar primero la parte de que el aumento lateral es igual a I' partido de I. Sustituimos. I' sabemos que era 12, pero como es invertida ponemos menos 12 partido de 3, que era el tamaño del objeto, y esto nos da menos 4. Este es nuestro aumento lateral. Ya tenemos una de las partes que nos pregunta. Vamos a la siguiente. Nos dicen las posiciones del objeto y de la imagen. Tengamos en cuenta una cosa. Si el aumento lateral es menos 4, eso significa que menos 4 es igual a S' partido de S. Y de aquí sacamos la relación que hay entre S' y S, que es la siguiente. S' es igual a menos 4 veces S. Muy bien. También habíamos comentado antes que el objeto estaba a 2 metros de distancia de la pantalla. Eso significaría que 200 centímetros, que son 2 metros, tiene que ser igual a la suma en valor absoluto de S' y S. Pero claro, para que nos dé el resultado directo y no sea en valor absoluto, tendríamos que tener en cuenta que sería S' menos S, ya que S es negativa y menos por menos nos quedaría más, ¿vale? Entonces, vamos a borrar esto de aquí, vamos a expresarlo aquí. 200 es igual a S' menos S. Sustituimos aquí el valor S', que sabemos que era 4 veces S, pues menos 4 veces S menos S nos da que 200 es igual a menos 5 veces S. Despejamos S de aquí y nos sale 200 partido de menos 5. Y esto es menos 40 centímetros. Esa es la distancia a la que está colocado el objeto de la lente. Esta es una de las distancias que me están pidiendo. Y claro, también me piden S', es decir, la distancia entre la lente y la pantalla, donde se proyectó la imagen. Sabemos que S' es igual a menos 4 veces S, sería menos 4 por menos 40. Esto nos da 160 centímetros. Y ya tendríamos todo lo que nos piden en el apartado C. Bien, vamos a por el siguiente. Perdón, en el apartado B. Ahora vamos a por el apartado C. Calcule la distancia focal de la lente y su potencia. ¿Vale? Vamos a ver dónde teníamos las distancias focales. Pues esto
que está aquí, en esta formulita, la de las lentes delgadas. 1 partido de S' es igual a 1 partido, perdón, 1 partido de F' es igual a 1 partido de S' menos 1 partido S. De aquí, si sustituimos las distancias, que las conocemos, las S, sería 1 partido S' era 160, menos 1 partido de S, que era menos 40, nos queda que tenemos que, menos con menos más, tenemos que sumar estas dos fracciones y nos da 200 entre 6.400. 0,0 se va y nos quedaría 2 entre 64. Es igual a 1 partido de F'. Vamos a escribirlo por aquí. 1 partido de F' igual a 2 entre 64. Y de aquí deducimos que F' es igual a 64 entre 2. Por lo tanto, F' es 32 centímetros. Bien, una cosa menos. La siguiente, la potencia de la lente. Bueno, sabemos que P es igual a 1 partido de F', y como acabamos de obtener F', podemos decir que es 1 partido de, y ojo, atención, para la fórmula de la potencia, la F' tiene que estar en metros. 0,32 metros. Nos da una potencia de 3,125 y podemos poner como unidades los metros elevados a menos 1 o podemos poner dioptrías. Vamos a poner metro elevado a menos 1 y ya tendríamos terminado este apartado y con él nuestro problema de óptica. Bien, tenemos aquí la primera cuestión, nos dicen una partícula de carga 5 microcoulombios, fíjense que es positiva, se mueve con una velocidad de 4 por 10 elevado a 6 J, ¿vale? En el eje Y, metros por segundo. Y entra en una zona donde existe un campo magnético igual a 0,5 teslas. Calcule el campo eléctrico que hay que aplicar para que la carga no sufra ninguna desviación en esa zona. Bien, primero vamos a ver dónde cae, más bien, qué dirección y sentido tiene la fuerza magnética que se va a producir. Vamos. Tenemos aquí nuestro esquema, nuestros ejes, hemos colocado V, la carga, que es un protón, y hemos colocado B, el campo magnético, y con las reglas de la mano derecha o de la mano izquierda, deducimos que este es la dirección y sentido que va a llevar la fuerza de nuestro campo magnético. ¿Vale? Podemos utilizar cualquiera de las dos reglas. A mí me resulta muy sencilla la del sacacorchos, en la que alineamos todos los dedos con la velocidad, con V, estarían apuntando hacia arriba, y cerramos sobre el campo. Entonces tendremos que girar la mano hacia la derecha para cerrar sobre el campo. Y eso lo que nos va a salir es que el pulgar va a apuntar hacia la parte negativa del eje K. Bien, ya tenemos esto. Ahora, si queremos que la carga no sufra ninguna desviación, esta fuerza tiene que ser contrarrestada por otra, que será la fuerza eléctrica generada por nuestro campo eléctrico. ¿Vamos? Aquí está, en el sentido opuesto a nuestra fuerza magnética, pero tengan en cuenta que tiene que tener igual módulo, ¿vale? Para que no se desvíe nuestro protón de su trayectoria. Y también nos falta poner las líneas de campo eléctrico, que en este caso, como es un protón, las líneas de campo eléctrico llevará el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Bien, ahora vamos a calcular cuál es el módulo de ese campo eléctrico. Ya tenemos su dirección y sentido, pero no tenemos cuál es su valor. Lo vamos a sacar de que hemos dicho que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica para que el protón no se desvíe. Sustituimos cada una de las fuerzas por su formulita. La fuerza magnética es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo formado entre la velocidad y el campo. Y esto tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, que es el módulo de la carga por el campo eléctrico. La carga se va con la carga y el seno del ángulo es 1, ya que V y el campo, la velocidad y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados. El seno de 90 es 1. Nos queda que la velocidad por el campo magnético es igual al campo eléctrico. Sustituimos y tenemos que el campo eléctrico sería V, que es 4 por 10 elevado a 6,
por el campo magnético, que eran 0,5 teslas, 0,5. Realizamos la operación y nos da 2 por 10 elevado a 6 newton partido coulombio. Bien, para colocarlo todo como vector, el vector de campo eléctrico será 2 por 10 elevado a 6, signo positivo, fíjense que está en el sentido positivo del eje K. Colocamos también vector K y sus unidades, newton partido coulombio. Bien, ya tendríamos resuelta nuestra cuestión. Bien, tenemos aquí el enunciado de la segunda cuestión del examen. Nos dicen que para una onda de ecuación y notar la ecuación, nos dicen que la elongación I de un punto en x igual a 4 centímetros y en el instante de tiempo igual a t mayúscula periodo partido de 6 es igual a la mitad de la amplitud. Esa elongación es la amplitud partido de 2. Si la longitud y el tiempo en la ecuación de ondas están expresadas en metros y segundos, respectivamente, calcule la longitud de onda de dicha onda. La longitud de onda nos están pidiendo. Bien, vamos a expresar, a copiar nuestra onda por aquí. Y en función de xt es igual a la amplitud por el seno 2pi, paréntesis, tiempo, partido de periodo, menos x partido de lambda. Bien, cerramos. Y el enunciado lo que nos está diciendo es que para i igual a, bueno, mejor dicho, en el lugar en el que x es igual a 4 centímetros, esto tiene que estar expresado en metros, pues la x sería 0,04. Y el tiempo nos decían que era el periodo partido de 6. Pues vamos a sustituir eso en nuestra expresión. A por el seno 2pi se queda igual. Y en el tiempo vamos a poner periodo partido de 6. Y sabemos que eso tiene que estar partido del periodo. Y luego menos x, perdón, que x nos han dicho que vale 4 centímetros, 0,04 metros partido de lambda. El enunciado lo que dice es que esto toma valor amplitud partido de 2. De aquí podemos despejar lambda. Fíjense, la A, si pasara dividiendo al otro lado, se iría con esta A. Aquí el periodo se va con este periodo. Vamos a copiar lo que ha ido quedando. El seno de 2 veces pi de un sexto menos 0,04 partido de lambda. Esto es igual a un medio. Bien, el seno de cierto ángulo en radianes es igual a un medio. ¿Eso cuándo se cumple? ¿El seno de qué ángulo? Recuerden que tiene que ser en radianes. Pues el seno de pi sextos es lo que vale un medio. Así que podemos cambiar todo este ángulo, lo podemos igualar a pi sextos. Vamos a aplicar eso. 2pi, un sexto, menos 0,04 partido de lambda. Esto tiene que ser igual a pi sextos. Este pi se va con este pi. Y este 2 pasa aquí dividiendo, nos queda un sexto. Todo esto es para simplificar lo máximo posible hasta que podamos despejar lambda. 0,04 partido de lambda. Y aquí queda 1 partido de 2 por 6, porque este 2 pasa a dividir, 12. Y ahora vamos a pasar esta fracción al otro lado y la fracción 0,04 partido de lambda a la derecha. Queda que un sexto menos un 1 partido de 12 es igual a 0,04 partido de lambda. Si ponemos esto en denominador común será 12 y en los numeradores serán 2 menos 1 igual a 0,04 lambda. Seguimos por aquí. 1 partido de 12 es igual a 0,04. Y ahora, si pasamos multiplicando lambda y el 12 al otro lado, nos queda que lambda es 0,48 metros, o sea, 48 centímetros. Y ya tendríamos resuelta nuestra cuestión. Bien,
Tenemos aquí que estamos ya en el apartado de cuestiones, la cuestión 3 nos dice que una esfera circular de 2 centímetros de radio se encuentra en una región del espacio donde existe un campo magnético perpendicular al plano de la propia esfera. Tenemos aquí un pequeño esquema, esta es nuestra esfera, y el plano la atraviesa, perdón, y el campo atraviesa perpendicularmente el plano que forma la superficie de la esfera. Bien, este campo, su módulo varía con el tiempo según esta expresión. Y aquí tenemos nuestra expresión de campo magnético en Tesla, donde el tiempo se mide en segundos. Si la resistencia de la espira es de 0,1 ohmios, ¿qué intensidad de corriente máxima circulará por la espira? Bien, pues sabemos que la intensidad aparece en la ley de Ohm, donde nos dicen que la fuerza electromotriz será igual a la intensidad por la resistencia. Y de aquí podemos despejar que la intensidad, la fuerza electromotriz, ¿vale? Que pasa la R dividiendo, partido por la resistencia. Y claro, aquí tendríamos que calcular la fuerza electromotriz. Sabemos también que la fuerza electromotriz, en función del tiempo, es igual a la menos derivada del flujo partido, bueno, con respecto al tiempo, ¿vale? Derivar el flujo con respecto al tiempo. Y claro, el flujo magnético sabemos que es para una espira, sería el campo magnético que la atraviesa por la superficie, por el coseno del ángulo que forma esa superficie y el campo. Recuerden que el vector superficie siempre es perpendicular a la misma superficie, por lo tanto el ángulo entre el campo y el vector superficie será 0. Vamos a seguir. Entonces vamos a sustituir esta expresión en nuestra expresión de fuerza electromotriz. Y tengamos en cuenta también una cosa, la superficie de una esfera circular es igual a pi por r al cuadrado, ¿vale? Vamos a sustituirlo todo junto. Nuestra fuerza electromotriz es igual a menos, y colocamos, perdón, y vamos a colocar una fracción. En el numerador tendremos que derivar la expresión esta por el coseno del ángulo, que ya hemos dicho que ese ángulo es 0, por lo tanto este coseno es 1. Y todo esto lo tenemos que derivar con respecto al tiempo. Bien, vamos a sustituir el campo, la expresión del campo magnético que depende del tiempo. Sería que tenemos que derivar lo siguiente, 0,8 por coseno de 5 t. Y esto lo multiplicamos por la superficie, que es pi por r al cuadrado. Todo esto hay que derivarlo con respecto al tiempo. Fíjense, tenemos que derivar el coseno de una función. Tengamos en cuenta que si yo quiero derivar el coseno de u, siendo u una función, eso es la derivada de u por el menos seno de esa función. Bien, vamos a aplicarlo para derivar. Los numeritos o las constantes van a quedar delante, así que vamos a poner el menos, este menos de aquí, 0,8 por, y aquí viene esta parte, el coseno de 5t, pues tendríamos que tener 5t derivadas delante. Pues la derivada de 5t es 5, así que por 5 y por la derivada del coseno, que es el menos seno de 5t. Bien, cierro el paréntesis y sigo. Pi r cuadrado por pi y por r al cuadrado. Vamos a sustituir, esto ya estaría derivado con respecto al tiempo. Sustituimos y nos da que tenemos que multiplicar 0,8 por 5, menos por menos, más, por el seno de 5 veces t. Y todo esto por pi y por el radio era 2 centímetros y tenemos que ponerlo en metros, por 0,02 al cuadrado. Resolvemos todo lo posible y nos queda que estos son 0,016 pi por el seno de 5t. Bien, ahora vamos a sustituir eso en nuestra expresión de intensidad. Entonces, la intensidad
es igual a la fuerza electromotriz partido por R. En este caso la fuerza electromotriz depende de T, así que la intensidad también depende de T. Y colocamos en el numerador lo que nos ha salido a fuerza electromotriz, 0, uy, me ha faltado un 0. Vale, vamos a repetir esta parte. Y esto, ¿vale? La fuerza electromotriz con respecto al tiempo nos da que vale 0,0016 pi por el seno de 5 veces t. Bien, ahora ya podemos sustituir esta expresión de fuerza electromotriz en nuestra formulita de la intensidad. Tendríamos que la intensidad va a depender del tiempo también, porque la fuerza electromotriz lo hace. Y en el numerador colocamos la fuerza electromotriz, 0,0016 pi por el seno de 5t. Vamos a ver, aquí alargamos la fracción. Y todo esto dividido entre R. R era 0,1 ohmio. 0,1. Bien, esto nos da, bien, esto nos da 0,016 pi por seno de 5t. Y la pregunta era, ¿qué intensidad de corriente máxima circula por la espira? Bueno, pues este valor será máximo cuando, ¿vale? Esta I será máxima cuando el seno de 5t valga 1. Porque el seno toma valores entre menos 1 y 1, entonces si vale 0, algo va a reducir este valor y lo que necesitamos es que valga 1 y esta será la intensidad máxima. 0,016 por pi, que si resolvemos el pi nos da 0,05 amperios, que son las unidades de intensidad. Y con esto tendríamos resuelto esta cuestión. Dicen, determine el valor de la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie. Y además, que calculemos a qué distancia del centro de la Tierra ese valor calculado se reduce en un cuarto. Bien, vamos allá. Primero a lo que nos han preguntado inicialmente, la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra. Sería G, la intensidad del campo gravitatorio, vamos a calcularlo todo en módulo, por G mayúscula, por la masa de la Tierra, partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Sustituimos, tenemos aquí los datos, serían el numerador 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa, que es 5,98 por 10 elevado a 24, y todo esto dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. 6.370 kilómetros, pues por 10 elevado a 3 para pasarlo a metros, y todo al cuadrado. Resolvemos y nos da 9,83 metros partido por segundo al cuadrado. Ya tenemos la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie. Terminado. Siguiente pregunta. ¿A qué distancia del centro de la Tierra este valor se reducirá en un cuarto? Bueno, si tenemos G y le restamos un cuarto de G, nos quedan 3 cuartos de G. Utilizamos la fórmula anterior, la intensidad gravitatoria en este caso sería 3 cuartos de G y debe ser igual a G por M mayúscula partido por esta distancia que nos están preguntando. Vamos a sustituirla por una R minúscula al cuadrado, simplemente para distinguirla del radio de la Tierra. Entonces ahora de aquí tendríamos que despejar esa R. Nos queda R al cuadrado, que pasa de dividir a multiplicar, es igual a G por M, se queda en donde están, y este 4 pasa multiplicando, todo dividido por este 3 que pasa dividiendo por G que también pasa dividiendo. Ahora solo nos queda quitar el cuadrado,
R es igual a la raíz cuadrada de G por M por 4. Vamos a dibujar mejor, o escribir mejor esta G, que parecía un 6. Y todo entre 3 veces G. Sustituimos por sus valores. 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,98 por 10 elevado a 24 y por 4. Vamos a extender esta raíz y todo esto dividido entre 3 veces G, lo que nos dio anteriormente, 9,83. Resolvemos este cálculo y nos sale que esa distancia será 7,36 por 10 elevado a 6 metros. Y con esto ya tendríamos terminado la última cuestión de este examen de junio de 2023. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.